Hablar de mundiales es hablar de pura historia del fútbol. Pero si hay un hombre que se volvió sinónimo de récords, emoción y eternidad, ese hombre es Lionel Messi. Su recorrido en la Copa del Mundo no solo es largo, es legendario. Desde su debut en Alemania, 2006, hasta la gloria máxima en Qatar, 2022, Messi disputó 5 ediciones del torneo más importante del planeta, un camino que abarcó casi 2 décadas de fútbol al más alto nivel. Lo que comenzó como la promesa de un joven talentoso terminó convirtiéndose en la historia más completa jamás contada por un jugador en los mundiales. Cada edición dejó huellas, aprendizajes y momentos inolvidables. Con el paso de los años, Messi fue sumando partidos, goles, asistencias y liderazgo. No fue una explosión breve, sino una obra maestra tallada con paciencia y constancia, un lienzo que se fue llenando de pinceladas brillantes en cada torneo, en cada fase de grupos, en cada partido de eliminación directa, donde el margen de error era cero y la presión lo era todo. La cifra más impactante llega desde los números: 26 partidos disputados en Copas del Mundo. Ningún futbolista en la historia había alcanzado una marca así. Ese récord lo puso por encima de 2 gigantes del fútbol mundial, Lothar Matthäus y Diego Maradona, nombres que durante décadas parecían intocables en este tipo de estadísticas. Pero los números no cuentan toda la historia, porque Messi no solo estuvo presente, fue el protagonista absoluto en cada mundial que jugó. Cada partido significó presión, expectativas y millones de ojos encima de él. Y aún así, el rosarino convirtió ese peso en combustible competitivo. Hay que entender lo que significa aparecer en 26 partidos de Copa del Mundo. No es solo resistencia física, aunque eso también es extraordinario. Es resistencia mental. Es soportar los años en que Argentina llegó lejos y aún así se quedó corta cuando la gente señalaba, cuando la comparación con otros grandes del fútbol pesaba como una losa. Y a pesar de todo eso, Messi volvió. Siempre volvió, porque los elegidos no huyen del desafío, lo abrazan. El recorrido mundialista de Messi también es un reflejo del crecimiento de un jugador que pasó de ser promesa a líder y de líder a leyenda. Y todo eso tuvo su capítulo más glorioso en Qatar, donde por fin completó el círculo perfecto que el fútbol le debía. Si hay algo que distingue a Messi en los mundiales es su capacidad para romper marcas históricas que parecían eternas. Uno de los registros más simbólicos es el de partidos jugados como capitán. Messi lidera esa estadística a nivel mundial. Ser capitán en un mundial significa mucho más que llevar un gafete en el brazo, significa cargar con la ilusión de todo un país. Durante años, Messi asumió ese rol con una determinación silenciosa, guiando a Argentina en momentos de gloria y también de dolor profundo. Hubo noches amargas, finales perdidas, penales que pesaron demasiado. Y aún así, ahí estaba él, de pie, listo para intentarlo una vez más. Esa capacidad para levantarse después de cada caída es quizá la parte más humana y al mismo tiempo más extraordinaria de su historia mundialista. Porque la grandeza no se mide solo en los momentos de triunfo, sino en cómo responde alguien a la derrota, y Messi siempre respondió de la misma manera, con trabajo, con silencio y con la pelota en los pies. Otro récord inolvidable es el de máximo goleador argentino en la historia de los mundiales, con 13 goles. Dejó atrás a otro ídolo inolvidable, Gabriel Batistuta, quien había marcado una era con sus 10 goles. Pero lo más impresionante no fue solo superar las cifras, sino la manera en que lo hizo. Goles en momentos decisivos. Bajo una presión extrema, Messi anotó en cada etapa de su camino mundialista, dejando huella en partidos que hoy ya forman parte del ADN futbolero argentino. Cada uno de sus gritos de gol en una Copa del Mundo fue más que una anotación, fue una descarga emocional colectiva. Fue ese instante en que millones de personas que no se conocen entre sí comparten exactamente el mismo sentimiento, el mismo grito, la misma lágrima. Eso es algo que muy pocos deportistas en la historia tienen, la capacidad de unir a toda una nación en un solo instante. Messi lo hizo una y otra vez en estadios de 4 continentes distintos con la misma naturalidad con la que respira. Y así con cada logro fue reescribiendo el libro de récords del fútbol mundial, pero si hay un mundial que definió su carrera, ese fue Qatar 2022. No solo por el título, sino por una hazaña única en la historia del torneo. Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en todas las fases de una misma Copa del Mundo, goles en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, un recorrido perfecto, digno de una película. Ningún otro futbolista había logrado una consistencia así en el escenario más exigente del fútbol. Cada partido tuvo su sello, su firma, su momento Messi. Desde penales cargados de tensión hasta definiciones llenas de pura clase, su torneo en Qatar fue una obra completa, sin grietas, sin pausas, sin un solo capítulo vacío.
Fue como si el guionista del destino hubiera estado esperando ese momento para escribir el final perfecto. La final contra Francia fue por sí sola uno de los partidos más dramáticos que ha dado el fútbol en toda su historia. Argentina iba ganando, luego se empató, llegó el tiempo extra, volvió a empatarse y al final los penales lo decidieron todo. En ese momento de máxima tensión, cuando el mundo contenía la respiración, Messi estaba ahí, sereno, enfocado, listo. Como si toda su vida lo hubiera preparado exactamente para ese instante. Qatar también fue la confirmación de algo que el mundo ya intuía. Messi ya no perseguía la historia lo perseguía a él. El título mundial terminó de sellar una narrativa que parecía escrita por el destino. Y con la copa en sus manos, todos los récords cobraron un significado nuevo porque ya no eran solo estadísticas frías, eran capítulos de una epopeya humana. Los récords de Messi no se limitan solo al Mundial, su dominio también se extiende a toda la historia de la selección argentina. Con 196 partidos disputados, es el jugador con más apariciones en la albiceleste, una cifra que refleja longevidad, vigencia y un compromiso inquebrantable con la camiseta celeste y blanca. Pudo haberse retirado antes, pudo haberse alejado después de las derrotas, pero eligió seguir porque para Messi la selección nunca fue una obligación, siempre fue una vocación. Y también lidera otra estadística monumental, 115 goles con la selección, números que lo colocan en una dimensión difícil de comparar porque más allá de las cifras, lo que define a Messi es su impacto en generaciones enteras. Niños que crecieron viéndolo, adultos que lo vieron volverse eterno, aficionados que vivieron su consagración como algo propio. Hay toda una generación de argentinos cuya memoria futbolera quedó marcada para siempre por Messi, por sus regates, sus goles, sus lágrimas y su sonrisa al levantar la copa. Su historia en los mundiales ya no le pertenece solo a Argentina, sino al patrimonio del fútbol mundial, porque el fútbol es un idioma universal y Messi habló ese idioma con una elocuencia que pocas veces se ha visto. Cuando jugaba, no importaba de qué país fueras, no importaba a quién apoyaras. La gente se detenía a mirar porque sabía que estaba viendo algo que no iba a repetirse fácilmente. Y cuando se vuelvan a leer las páginas doradas de la Copa del Mundo, su nombre aparecerá escrito con tinta imborrable. Porque algunos jugadores ganan títulos, otros rompen récords, pero solo unos pocos, como Messi, logran algo más grande, convertirse en historia viva del fútbol, en una referencia que trasciende épocas, en un nombre que se pronuncia con una mezcla de respeto y admiración que muy pocos consiguen despertar. Al final de esta historia, los números hablan por sí solos, pero lo que de verdad permanece es la huella imborrable que Lionel Messi dejó en los mundiales. No fue solo un jugador, fue toda una era resumida en una camiseta celeste y blanca, junto a récords históricos y una consagración eterna que terminó en Qatar, un recorrido que mezcló talento, resiliencia y una determinación que solo tienen los elegidos. Messi no solo rompió marcas, también rompió barreras emocionales, transformó las críticas en aplausos, las dudas en fe y los sueños en realidad. Cada mundial fue un capítulo distinto de una misma novela. Desde la joven promesa hasta el capitán campeón, su evolución quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol. Y quizá ahí está su legado más verdadero, no solo en lo que ganó, sino en lo que hizo sentir, porque millones lloraron, gritaron y celebraron con cada paso suyo en la Copa del Mundo. Su historia nos recuerda que la grandeza no se mide solo en trofeos, sino en el impacto que deja en la gente, en las historias que se cuentan alrededor de una mesa, en los hijos a quienes sus padres les muestran videos viejos y les dicen, mira, este era Messi, y tuvimos la suerte de verlo. Hoy su nombre ya no se discute, se respeta, ya no se compara, se contempla, porque lo que hizo en los mundiales pertenece al territorio de las leyendas, a ese espacio sagrado donde solo viven quienes cambiaron para siempre el deporte que amaron, y cuando pasen los años, cuando nuevas generaciones descubran estos números, entenderán que no fue casualidad, fue historia en tiempo real, fue un ser humano llevando su don al límite absoluto, partido a partido, torneo tras torneo, año tras año. Messi ya es eterno, y nosotros tuvimos el privilegio de verlo escribir su propia leyenda con la pelota en los pies. Si te gustó este video y quieres más historias épicas del fútbol, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este contenido con otros aficionados porque las leyendas se recuerdan pero también se comparten.